Bueno, estos días atrás he estado planteándome cómo estudiar una pieza. Mi maestro Luis Capdevila me ha dado unas indicaciones y entonces una de las cosas que he decidido es que iba a hacer un reportaje completo de cómo preparo una pieza. Y evidentemente lo primero es coger la partitura y ver de qué va. Y de entrada estamos viendo que estamos en una partitura de Charlie Parker, el Yardbird Suite, que está en la tonalidad de Do mayor, en clave de sol, y es un 4x4. Pertenece al bebop y se toca a nivel altito, o sea, alegrito, 176 la negra. Lo siguiente que hago es analizar la armonía de la partitura. Y en este caso nos encontramos que tenemos una partitura que está en Do mayor, que tiene un primer acorde que es el 1, el Fa menor sería el 4 menor como atrizado, y llama la atención este Si bemol séptima porque puede ser el séptimo bemol 7 con matizado, o también atendiendo a este La que veremos aquí al final, podría ser el 2 bemol, es decir, el sustituto tritonal de el A7. Do séptima es un acorde dominante que tiene como característica la séptima bemol, que en este caso evidentemente sería Si bemol. Por tanto, estos tres acordes tienen en común el Si bemol y vemos aquí una gradación desde el Do natural, Do natural, Si bemol, Si bemol, Si bemol y Do natural. Estamos tocando una escala mayor de Do, funcionaría, pero eso no es el caso. Pasamos a las siguientes cuatro compases y veremos un Re séptima, que sería el dominante secundario de este Sol séptima, que va a un Mi menor. Bueno, parece que se sustituye el acorde 1, el Do mayor, por un 3, cosa que es bastante frecuente, con lo cual tendríamos un dominante del 1, del 1 o del 3. La séptima sería el dominante secundario de este Re menor, que sería el segundo acorde diatónico, y Sol séptima sería el quinto de la tonalidad, que a su vez serviría para volver al 1 en la repetición. En la siguiente línea empezamos por el Mi menor y pasamos a una línea típica de jazz, que es el 2-5-1 secundario, en este caso Fa sostenido de semidisminuido, Si séptima con la novena, con Do otra vez, y Mi menor. Pasamos a otra cosa bastante típica del jazz, el A7 bemol 9, que lo único que indica es que podemos utilizar escala alterada con bemol 9, o alguna de esas escalas artificiales que se utilizan con dominantes. A su vez el A7 es el dominante secundario de este segundo acorde, este segundo diatónico, que es el Re menor. El Mi semidisminuido sería un tercero, porque es Mi menor, solo que le añadiríamos el bemol 5. El Si sería bemol una vez más. A7 con el 9, la séptima sería el dominante del dominante. Por tanto, dominante del dominante, estaríamos en un dominante del dominante por extensión, ¿vale? Y acabaríamos otra vez en Do. Otra de las cosas que hago para estudiar una pieza es documentarme sobre la pieza, el autor, el entorno. Y así he aprendido que es una pieza de Charlie Parker, Yardbird. Curioso, porque Yardbird sería el pollo. A Parker también se le llamaba el pollo, porque es una abreviatura en inglés. Y el hecho de que se llame Suite hace referencia a la suite del Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. Es una pequeña broma, es un cachondeo. Se graba por primera vez en 1946 y se toca, es uno de los bebops iniciales,
es uno de los bebops iniciales, porque, bueno, aquí empezamos todos, porque a 176 todavía es dominable el tempo. Las Donna Lees y las, no sé, Coco, también del mismo Charlie Parker, funcionan por encima de 200 la negra, por tanto ya hay que ser muy virguero para hacerlo. Las malas lenguas, según leo aquí, no lo veis pero estoy leyendo, dicen que sacó los acordes de Rosetta, pero esa armonía nos parece mucho a la de Rosetta. Y bueno, hay versiones como la de Jimmy McGriff que son funkies, mientras que Joe Lovano ha hecho una versión tipo vals. Tiene una letra que incluso hasta el propio Charlie Parker le puso letra, bueno, pero hay letras de cómo es Bob Dorough y no sé quién más. Y el título inicial de esta pieza puesto por Charlie es What Price Love. En fin, esto es lo que se hace cuando empiezas a estudiar una pieza. Estudias la melodía, estudias la armonía, estudias la historia y a continuación lo que haces es pasar a escucharla, que es lo siguiente que haré. Muy bien, pues lo siguiente cuando estás estudiando una pieza, después de haber estudiado la melodía, la armonía, la historia, es empezar a escuchar las versiones y evidentemente la primera es la del propio Parker. Para pa pa para pam pa 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 para pa 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 para pam para pam ta 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 ta. Muy bien. Visto. En mi caso, lo siguiente que hago es ponerme a trabajar con el metrónomo y ponerme a intentar clavar la pieza y cuadrarla, porque estamos hablando de una pieza en síncopa. Sí, o sea, el jazz es el rag, pero improvisado, y el rag era sincopado. Aquí en el bebop además es muy importante los beats y los tiempos débiles y el cromatismo entre el 7 y el 8. Dificilísimo de cuadrar. Muy bien. La verdad es que esto es picar piedra. Aquí te tiras horas y horas y horas porque, a ver, un punto y medio, semicorcheas, ligadas con corchea y tal. La verdad es que cuesta cuadrarlo. El siguiente paso, en mi caso, es tocar la pieza sobre el original. Aquí todavía no lo tenía en la mano. Bien, supongo la melodía, conozco la armonía, veo por dónde va, sé cómo la toca Parker, sé su significado, dónde estaba, en qué época se toca y qué versiones hay. Ya sé la mayoría de las cosas que interesan de la pieza, pero llega la parte fundamental de todo guitarrista de jazz, que es la de plantearse el solo. Tal como hemos visto en el análisis, es una pieza en do mayor, la escala mayor de do te entrará, pero claro, no harás absolutamente nada.
¿Qué es lo que hace que el lenguaje de Charlie Parker bestial sobresalga en una pieza de una armonía tan, entre comillas, sencilla? Pues bueno, eso es lo que se hace ahora cuando uno transcribe la melodía del original y empieza a ver qué es lo que hacía Parker. Y para eso pues se utilizan diferentes programas. Estamos evidentemente hablando del lenguaje bebop, hay mucho cromatismo, hay una velocidad endiablada, pero realmente ¿qué es lo que hace? Pues a ver, veamos. Yo me he transcrito ya esto, que no sé si más o menos será o no será lo que buscamos. Bueno, lo que sí son las notas. Bien, sobresale porque estamos en un primer compás en do mayor y partimos de la tercera, vamos a la quinta y hacemos un cromatismo a la. O sea, tercera, quinta, cromatismo. Esto suena a escala bebop, ¿vale? El si bemol sería la séptima bemol, como hemos visto es el séptimo bemol cromatizado, o el dos bemol del la. Es decir, dos acordes que son evidentemente dominantes, y estaremos hablando de escalas dominantes. En el caso del séptimo bemol podía ir la lidia B7 y aquí la mixolidia de bebop. Bueno, eso ya te da una idea. Cuando yo me planteé hacer el solo aquí, viendo que vamos de 3 a 5, quizá me planteé repetir la figura rítmica o evocarla, pero quizá no empiece desde el 3 de la escala, quizá, ¿por qué no?, empiece desde el 5 de la escala. Y teniendo en cuenta que la nota de los 3 primeros acordes, si no de los 3, sí, porque en el fa menor no, pero en cambio de los 4 primeros y hasta la do, mi, sol, no, de los 3 primeros compases será dominante el si bemol, por tanto tendré que fijarme en eso. Y es así como me planteo una pieza. He resumido lo que se hace, lo que los guitarristas de jazz hacemos estudiando y preparando un solo. Y me hacía ilusión hacerlo hoy, día 20, sábado de resurrección, día de mi cumpleaños, que cumplo 60 años, porque hay una visión un poquitín sui generis de mucha gente diciendo, bueno, vas improvisar, bueno, no, improvisar no es llegar y tocar 4 notas. Y para poder improvisar y hacerlo con una mínima consistencia, dirección, sentido y gusto, hay que hacer todo esto que os he dicho que estoy haciendo yo. Hay que hacerlo porque si no, tocar la escala de do aquí sería fácil, pero no haríamos nada, ¿vale? La mayor de do entraría, pero no hay las tensiones. En un último paso, ya después de todo esto y de haberme planteado las posibles vías de solo, yo llego un paso más allá gracias a los estudios que estoy haciendo con José María Domènech, y me planteo el uso de superestructuras, que no dejan de ser tríadas superpuestas. Como estaríamos en el caso, por ejemplo, del primer acorde en un do mayor, nos podíamos plantear la superestructura de do sobre re, fa la, que serían pues las tensiones de una escala de do, es decir, la 9, la 11, es la cuarta, y la 13, la sexta. Pero al ser un do mayor, por ejemplo, también estaría la superestructura con el quinto grado, con el dominante. Podíamos ver ya cómo matizar y clavar la armonía, dándole los toques tensionales suficientes para no hacer una cosa, digamos, muy endulcificada. Es decir, si algo caracteriza al jazzista de bebop es el uso de tensiones y cromatismos muy conocedores de una armonía la que dominan a estas velocidades increíbles. Alguien que como yo ha llegado tan tarde al jazz lo hace muy lento
Y en mi caso se necesita una preparación previa importante para poder llegar a esto. En fin, eso es lo que hago yo cuando me preparo una improvisación.